Y yo voy a sacar el video para que pese un poco menos después. Bien, ¿se ve? Sí. Sí, perfecto. Joya. Bueno, entonces el trabajo práctico de hoy, el TP5, es de genética y sociedad, ¿bien? Y básicamente lo que vamos a abordar en este trabajo práctico son dos situaciones distintas o dos temáticas distintas y relacionadas a la vez, ¿bien? Por un lado, vamos a analizar distintas situaciones en las que los conceptos y herramientas que hemos estado estudiando en las clases anteriores, bien, referidos a genética, ADN, etcétera, eh, interactúan con cuestiones o con temáticas que pueden ser o que son de interés antropológico. Bien, por un lado, y por otro lado, vamos a analizar y vamos a discutir, la idea es el concepto de raza, ¿bien? Esta manera de clasificar a la humanidad y bueno, y la manera también que se tiene o esta que vamos a ver más adelante, ¿no? Esta concepción que se tiene de como para explicar la variabilidad existente en los seres humanos. ¿Bien? Entonces, a ver, como les decía, entonces vamos a ver esto de genética y sociedad, interacciones con la genética en la vida cotidiana y las ancestrías genéticas individuales y su relación con la construcción identitaria. Bien, entonces, para la primera parte del TP, eh, vamos a analizar el trabajo de Smith, de 2015, Genética y Justicia Social. Bien, esto como una introducción, bien, a la aplicación de tecnologías genéticas en distintas problemáticas sociales. Bien, el trabajo, como vamos a observar, aborda 4 temáticas principales, que bueno, estimo que ustedes ya las han leído, básicamente, este trabajo, pero bueno, claramente hay muchas más, nos vamos a concentrar en estas 4. Para ello vamos a analizar ciertos conceptos básicos sobre qué son los marcadores genéticos o cuáles son las metodologías para estudiar la ancestría, tanto a nivel poblacional como a nivel individual. Y vamos a como cerrar esta primera parte del TP con analizando el trabajo de Di Fabio Roca, de Mestizaje e Identidad en Buenos Aires. ¿Okay? Acá también vamos a hacer una pequeña, como un pequeño paréntesis, pero también relacionado, y vamos a analizar el trabajo de Avena, bien, del 2010, que también lo tenían para el de lectura obligatoria para el TP pasado. Entonces, eso es un poquito por dónde vamos a ir. ¿Okay? Bueno, entonces, primero que todo, analizando el trabajo de Smith, antes de analizar, bueno, si la genética se puede usar como una herramienta para la justicia social, está bueno primero pensar qué es la justicia social o qué se entiende por justicia social. Bien, bueno, básicamente este concepto, en primer lugar, surge, es un término anglosajón, ¿no? Pero que surge como una crítica a la concepción tradicional que hay de justicia, ¿bien? O que tenemos de justicia, que es como más individual, de los daños generados entre una persona y otra persona, hacia la propiedad privada, ¿bien? Entonces es como una crítica a este tipo de justicia, ¿bien? En donde, además de eso, bueno, entonces cambia el enfoque de análisis, ¿bien? Y cambia el enfoque hacia los daños ocasionados básicamente por el status quo social que existe, ¿bien? Bueno, el daño ocasionado hacia los individuos, a la sociedad, eh, por el status quo que se mantiene. Entonces, bueno, este es un poco el enfoque que se da a la justicia social, o lo que sería la justicia social. Surge claramente luego con el auge de las reformas laborales y sociales, bien, frente a las cada vez mayores desigualdades luego de la revolución industrial. Y en América Latina muchas veces también se puede utilizar como sinónimo de derechos humanos, ¿ok? Estamos relacionados muchas veces con esa parte. Y bueno, justamente lo que les comentaba recién, esto busca articular estas nuevas formulaciones de justicia para explicar el daño causado por las desigualdades estructurales y la reproducción de la clase social.
Bien, entonces, teniendo en cuenta qué sería la justicia social o a qué viene esto, el trabajo lo que hace es analizar cuatro tecnologías genéticas, ¿bien? Que pueden utilizarse como herramientas para la justicia social. ¿Bien? Entonces, estas cuatro tecnologías es el análisis de parentescos en situaciones posteriores a conflictos, ADN forense y exoneración criminal, pruebas genéticas y salud de mujeres, y el arroz dorado y lo que es la seguridad alimentaria. Perdón. Espera que acá hay gente para admitir. Ahí va. Bien, entonces vamos a analizar estos cuatro conceptos de trabajo. Bien, el primero de ellos es el análisis de parentesco en situaciones posteriores a conflictos, y acá el trabajo hace especial hincapié en la identificación de desaparecidos, niños secuestrados durante la última dictadura militar. ¿Bien? Y de lo que se obtiene lo que es el índice de abuelidad. ¿Y por qué hace especial hincapié en este caso? Bueno, porque este fue un caso pionero, ¿bien? Fue un caso pionero en donde las abuelas de Plaza de Mayo, bien, previo a todo este proceso, ¿no? Al tener las herramientas genéticas para poder identificar a sus nietes, ¿bien? Ellas lo que hacían, lo que comentan, ¿no? Es que ellas iban, cuando tenían el dato de que, por ejemplo, algún niño podía ser su niete, básicamente iban a las escuelas, a las salidas, los veían si tenían similitudes fenotípicas, ¿bien? Rasgos característicos, digamos, de sus hijos o de algún familiar, pero claramente esto no servía como eh, en la justicia, como un motivo para poder reclamar la familiaridad con ese niño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las abuelas en este intento, ¿no?, de poder obtener respuestas, van viajando por distintas partes del mundo, en Europa particularmente, y Estados Unidos, hablando con distintos científicos y científicas, investigadores, bien, entre ellos, por ejemplo, Víctor Penchazade, que es un investigador genetista argentino que en ese momento vivía en Estados Unidos, y bueno, y pone en contacto con antropólogos de Estados Unidos, y lo que hacen es algo que no había hasta ese momento, que era poder hacer la identificación genética saltando una generación. Bien, hasta ese momento se podían hacer test de paternidad, test de maternidad, bien, pero no existía la posibilidad de hacer análisis genéticos y relacionar hijes, ¿no?, nietes con abuelos, básicamente. Y eso lo lograron básicamente gracias a la búsqueda de abuelas, que bueno, que ahí de alguna manera la ciencia se puso al servicio, bien, de esta necesidad que existía por parte de esta organización. Y bueno, y de acá surge lo que se llama justamente el índice de abuelidad. ¿Bien? Entonces, por eso es tan importante este caso pionero. Posteriormente, claro que esta misma metodología se ha utilizado en muchísimas otras situaciones, como pueden ser, no sé, tsunami de Tailandia, las Torres Gemelas, genocidio en Bosnia, y distintos proyectos que han sido iniciativa del equipo argentino de antropología forense. ¿Bien? Entonces, bueno, este es un ejemplo clásico y que nos toca muy de cerca, ¿bien?, de justicia social y la tecnología genética aplicada a la justicia social. Por otro lado, el otro trabajo que analiza, bueno, el otro caso que analiza el trabajo es el de ADN forense y exoneración criminal, ¿bien?, posteriores a ciertos conflictos. Acá lo que analiza es básicamente el caso de un individuo que se encontraba preso, bien, por un crimen que él decía que no había cometido, y bueno, logra que se realicen los análisis de ADN forense pertinentes, y lo cual se demuestra su inocencia. Bien, eh, el ADN básicamente es una molécula, es una biomolécula que se puede preservar en distintos organismos. Básicamente uno puede, por ejemplo, obtener ADN de restos arqueológicos. Bien,
o sea, de huesos. Bueno, de esa misma manera puede obtener ADN de restos de semen o de sangre o de saliva secos, por ejemplo, de la colilla de un cigarrillo, de un vaso, de ropa interior. Bueno, esta capacidad también está, que tiene el ADN como de preservarse en el tiempo bajo ciertas condiciones, obviamente, ¿no? Ha servido justamente para solucionar estos tipos de casos en los cuales previo a que se desarrollara la tecnología no era posible, ¿bien? Entonces estos casos pioneros permitieron, bueno, una vez que estaba la tecnología disponible, poder llevarlos adelante y, bueno, probar la inocencia de estos individuos. Y bueno, a partir de esto surge lo que se llama el Proyecto Inocencia a principios de los 90 en Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, bueno, este es otro caso que tiene. Luego analiza otro caso que es el de las pruebas genéticas y salud, que bueno, analiza el caso particular de la mastectomía que se lleva adelante de Angelina Jolie, que fue un caso muy conocido, bueno, justamente por ser Angelina Jolie, ¿no? Pero esto se basa básicamente en que hay unos genes, ¿bien? En el cromosoma 17, que se llama BCRA1 y BCRA2. Bien, seguramente si alguien se lo dice rápido, son el BRCA1 y BRCA2. Bien, BRCA1 y BRCA2 están involucrados, son genes que están involucrados en el control del ciclo celular. ¿Bien? Usted, cuando vimos mitosis y todos esos procesos, que vimos lo que era que la célula lleva adelante un ciclo particular, bien, BRCA1 y BRCA2, las proteínas que son codificadas por estos genes, lo que hacen es evitar que la célula atraviese un ciclo celular si no está preparada. Bien, cuando estos genes están mutados, o sea que la proteína no es funcional, la célula puede entrar en un ciclo celular descontrolado, bien, y este ciclo celular descontrolado, ¿qué genera? Que cada vez hayan más células y es lo que puede generar, por ejemplo, un tumor, ¿bien? Un cáncer. Entonces, bueno, este es uno de los genes que está más asociados en cáncer de mama y ovario, pero claramente no es solamente eso, y hay muchas veces que son multifactoriales, digamos, las causas de los cánceres. No solamente es ese, pero bueno, cuando están mutados o cuando hay una mutación particular, las probabilidades aumentan. ¿Bien? Entonces, bueno, ante eso, ante la detección de que existían estas mutaciones en su cromosoma 17, en este gen BRCA1, es que ciertas personas, como en este caso de Angelina Jolie, decide someterse a una mastectomía. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué ocurre acá? ¿Quiénes pueden acceder a estos análisis? ¿Bien? ¿Quiénes son los que manejan básicamente la información como para poder realizar estos análisis? ¿Qué costo tienen? Bien, y hasta hace muy poco realmente existía una tendencia creciente, bien, a querer patentar los genes. Entonces, por ejemplo, el gen BRCA1 y BRCA2 se encontraban patentados hasta hace muy poco tiempo, entonces solamente había una sola empresa que podía llevar adelante estos estudios. Bien, bueno, y esto podía, digamos, fijar el precio que más le gustara. ¿Está bien? Entonces, tiene como esta situación, ¿no? De decir, bueno, quiénes, por cuánto, con qué accesibilidad y realmente, digamos, cuáles son las probabilidades de que si hay una mutación en este gen, sí o sí desarrolles un cáncer o no. Bien, entonces, un poquito como por ahí el análisis que hace es el trabajo. Por otro lado, el último trabajo que toma es el del arroz dorado y la seguridad alimentaria. Bien. Básicamente, la problemática, si se quiere, del arroz o de la problemática que plantean es que el arroz tiene no tiene vitamina A, ¿bien? Básicamente, tiene falta de hierro y vitamina A. Son dos componentes que le faltan. Entonces, claramente hay sociedades, distintas poblaciones, que el arroz es la base principal de su alimentación, ¿bien? Básicamente porque es un alimento barato.
¿ok? Eh, por eso, bueno, porque ya es como parte histórica de su alimentación. Pero entonces, bueno, ante este inconveniente, ¿no? Ante la falta de estos nutrientes, se genera este arroz transgénico, ¿bien? En el cual lo que hacen es introducirle dos genes. Estos dos genes se encuentran en la vía que forma beta-caroteno, ¿bien? Y el beta-caroteno es en sí un precursor de la vitamina A. ¿Bien? Entonces, bueno, el arroz produce beta-caroteno, el individuo, lo que hace es consumir arroz que tiene este beta-caroteno y ese beta-caroteno después en el organismo puede producir o sintetizarse a vitamina A. ¿Bien? Entonces, bueno, esta es un poco la función que tiene. Eh, y bueno, y su mayor implementación fue justamente en la India, ¿no? Un país con una cantidad enorme de población, bien, con desigualdades económicas bastante marcadas. Entonces, acá surge una problemática respecto a esto, que primero que todo eh, se brinda o se pretende brindar una narrativa acerca de los organismos genéticamente modificados, bien, en los cuales se plantea que son, bueno, con este arroz se puede salvar la desnutrición de la humanidad, por ejemplo. Como que esa es un poco la idea que se plantea o el discurso que se quiere plantear eh, en base a estos organismos genéticamente modificados o a estos arroz. Pero ¿qué ocurre? Esto puede generar o puede llevar a un reduccionismo biológico, ¿bien? En donde un problema mayor, como puede ser la desnutrición, ¿bien? Se reduzca solamente a dos genes que se le introducen en el arroz, ¿bien? Y generar esta mayor capacidad, esta capacidad de producir beta-caroteno, ¿bien? Entonces es un problema que es mucho más complejo, que debería tener tanto un abordaje social como un abordaje biológico también, ¿bien? Pero bueno, se reduce solamente a esto. Bueno, el problema de la desnutrición, ¿cómo lo tratamos? Con este arroz transgénico. Y todo bien. Entonces, bueno, entonces se pueden empezar a dejar de lado, entonces si se soluciona con esto, se dejan de lado eh, otras temáticas que son de igual importancia o más, digamos que es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente en realidad no tenga que comer solamente arroz y pueda tener una dieta mucho más equilibrada, ¿bien? Con todos los nutrientes necesarios? Entonces, un poco son las críticas que se pueden generar en base a este tipo de organismos genéticamente modificados, como el arroz dorado. Bien. Perdón. Entonces, esto es un poco lo que planteamos, ¿no? Cada caso de esta tecnología genética aplicada a la justicia social tiene o tuvo su oposición específica, básicamente porque existe una tensión entre considerar a la ciencia o a la tecnología y al conocimiento, primero como apolíticos, ¿bien? Como pensar que lo que se hace en el laboratorio o lo que se hace en la investigación no tiene una postura política, ¿bien? Cuando en realidad todo lo que se hace se debe pensar, básicamente, las consecuencias que puede tener, y cada investigación es en sí, digamos, tiene una consecuencia política. ¿Bien? Claramente no entenderlo esto como política partidaria, ¿no? Sino como la política como sociedad. Y por otro lado está como el conocimiento como teleológico, como realizar las cosas porque se pueden realizar o por la posibilidad de conocer más, ¿bien? Hay, por ejemplo, un caso también con los organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, hace un año aproximadamente, creo, sí, creo que fue el año pasado, eh, en Argentina, bien, se desarrolló una tecnología de una soja, bien, que es resistente a la sequía. ¿Bien? Que claramente salieron todo como desde el gobierno, como con bombos y platillos, ¿no? A festejar esta nueva tecnología. Entonces, acá hay que hacer, creo que, dos concepciones de esto. Por un lado, está buenísimo que que en un país del tercer mundo se puedan llevar adelante estas tecnologías y se puedan desarrollar estos, eh, este tipo de investigación. Sí, está buenísimo. Pero, ¿qué consecuencias tiene, bien, generar
una soja transgénica, bien, que es resistente a la sequía. Bien, básicamente es en un país en el cual el monocultivo básicamente ha arrasado con gran parte del campo fértil, bien, seguir arrastrándolo hacia nuevas zonas, seguir, por ejemplo, destruyendo o poniendo en tensión comunidades nativas o bosques nativos o poblaciones, digamos, que se encuentran viviendo en lugares que tienen otro tipo de cultivos. Bien, entonces, bueno, en ese sentido, bueno, si se puede investigar, está buenísimo que se haga, bueno, pero ¿qué consecuencias tiene esto? Entonces, ¿vamos a ir por ahí o se puede ir por otro lado? Entonces, bueno, entran estas tensiones y estas discusiones que están buenísimas de analizar. Por otro lado, existe, bueno, esta otra tensión, es decir, bueno, en realidad la ciencia se encuentra inserta en estas macroestructuras de financiación y en el establecimiento de agendas de investigación. Entonces, bueno, listo, con estas micropolíticas de la vida de laboratorio. Entonces, ante ello, de vuelta, investigo porque es lo que puedo investigar y ya está. Y, Deme un segundo que, bueno, terminan 10 minutos, así que si se corta, después entramos a este mismo link. Faltan 10 minutos. Sí. Si se corta, entramos a este mismo link. Bueno, entonces, como les decía, están insertos en estas estructuras de financiación, pero bueno, creo que el cuestionamiento tiene que estar presente, bien, sobre todo en toda esta parte más genética, bueno, en toda la ciencia, ¿no? Pero bueno, tiene que estar presente acerca de qué es lo que se hace y analizar las posibles consecuencias que pueda tener eso a futuro. Entonces, básicamente, lo que propone Smith es una ciencia que esté comprometida socialmente, ¿bien? Y que debería de alguna manera buscar el bienestar público en vez de justificar su existencia solamente a través de la posibilidad de innovar o la generación de capital. ¿Bien? Entonces, esto puede, digamos, también tener ciertas consecuencias, como puede ser el refuerzo de las nociones biológicas de raza, ¿bien? O las prácticas del racismo. Vamos a ver ahora enseguida casos particulares de esto. Puede recaer en lo que es el reduccionismo biológico, esto que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el problema de la alimentación, o lo que es el concepto de familia. Y lo que también puede recaer en esto que es el control corporativo de la vida. Bien, estas patentes de los organismos genéticamente modificados, bien, o de los genes, el proyecto Genoma Humano, bien, que en un principio, básicamente, una vez que se empieza a secuenciar el genoma, un montón de investigadores empezaron a patentar genes de poblaciones nativas, bien. Entonces, bueno, se tuvo que poner un cierto límite a toda esta situación, que se da en la Corte Suprema en el año 2013, pero como que estas intenciones, ¿no?, están, y muchas veces lo que ocurre es que los avances tecnológicos son más rápidos que los avances en las cuestiones de justicia. Entonces, pueden demorar en poner, digamos, estos límites a ciertas cuestiones como las que estamos viendo acá, porque como puede ser el control corporativo de la vida. Entonces, bueno, ¿quién decide qué tecnologías deben desarrollarse y cómo deben implementarse y regularse? Bueno, básicamente hay organismos reguladores, gubernamentales, tribunales de justicia, ¿bien? Pero bueno, de vuelta, las tecnologías muchas veces avanzan más rápido que lo que puede avanzar la justicia, ¿bien? Entonces, básicamente estas actúan cuando ya existe un conflicto, ¿bien? Y para impugnar a las tecnologías y prácticas científicas y su impacto. Pero realmente en muchas ocasiones el impacto ya se produjo. Entonces, lo que plantea, ¿no?, Smith es esto, ¿no?, que para que sea una herramienta de justicia social debe practicarse con una política de humildad. ¿Bien? Entender que las tecnologías genéticas son intrínsecamente políticas, son parciales y se encuentran socialmente integradas. ¿Bien? Y cada vez se encuentran más integradas.
estamos viviendo como un proceso de genetización, bien, de la sociedad, incluso no solamente a nivel científico, sino también un proceso de genetización de la sociedad. Entonces, se encuentra cada vez más integrada. Y solo se implementan y gobiernan de manera efectiva a través de un sistema sólido y equitativo de colaboración entre ciencia y sociedad. ¿Está bien? Y en esto, por ejemplo, que hablamos de genetización, ¿no? Ustedes quizás antes de comenzar con antropología biológica y ver de todo lo que hemos venido viendo, a partir de ADN, de división celular, etcétera, de proteínas, ustedes probablemente quizás no sabían en detalle qué es lo que ocurría, pero tenían el concepto de ADN, tenían el concepto en la cabeza de que era la genética, ¿bien? O qué significaba eso. Si estuviese bien o estuviese mal el concepto o fuese parcial, ese dato está. Y esto es un poco lo que es la genetización. Entonces, no es solamente en la ciencia, sino también en la sociedad. Entonces, cada vez ambas tienen que encontrarse más integradas. Bien, entonces, un poco, a ver, terminando con esto, ¿quieren que cortemos ahora y empezamos esta nueva partecita porque deben de quedar un pocos minutos? Está silenciado, estaba. Sí, sí. No, dale, dale, cortamos si querés. Para Sí, aprovechar estos vale. 4 minutos que Ah, quedan, quedan 4 minutos, vale, joya. eh, quedan 4 minutos. Ah, dale, no veo el tiempo, Eh, dale. Creo que sí, hay, en realidad son un montón de temas, ¿no? Súper Sí, interesantes cada uno y para cada uno deberíamos dedicarle, no sé, media clase. Pero está bueno el texto porque condensan un montón de cuestiones que son inevitables tocar. Nosotros analizamos, bueno, se analizan los marcadores genéticos, pero después eso cómo se transmite, toda esa información cómo se transmite a la sociedad que no cursó antropología biológica o que no tiene ese espacio para debatir. Creo que ese es el gran problema que estamos atravesando en este momento, ¿no? Como científicos elaboramos las estrategias para que esa información que se genera en los laboratorios llegue de manera simple a la gente, porque hoy la gente está recepcionando información sobre sus propios genes. A mí me tocó en este último año recibir un montón de contacto de un montón de gente que conocí por las plataformas de MyHeritage, bueno, la serie de plataformas que analizan el ADN personal y que te venden que te van a emparentar con otras personas que también se hicieron sus análisis genéticos. Entonces me han llegado un montón de primes de tercera, quinta generación, en realidad, y se hicieron el análisis de ADN para, no solamente para la ancestría genética, que eso a lo mejor es lo que menos le importa, sino para encontrar a su familia biológica. Y la información que se genera en estos bancos de datos son, digamos, depende, digamos, de la estadística, y a veces te terminan emparentando con personas con las que tenés una distancia genética mucho más amplia de la que estadísticamente ellos terminan teniendo como dato. Entonces, de alguna manera, sus búsquedas de familiares biológicos terminan siendo frustrantes porque te terminan conectando con gente como yo, con quien realmente tiene una distancia genética y una distancia, por lo tanto, una distancia familiar muy grande, y la información que yo tengo para proveerlos sobre mi propia historia familiar termina siendo inútiles para ellos. Y eso genera mucha frustración. Entonces, hay un montón de industria ahora en torno a lo que son los estudios de ancestría y a los estudios de ADN, que como se obtiene muy fácil por una muestra de saliva y se procesa de una manera rápida y no cara, o medianamente barata, se ha extendido un montón esa práctica, ¿no? De mandar la propia muestra que se analice en un laboratorio afuera o incluso en la Argentina y tener rápidamente un dato. Bueno, y ese dato, ¿y después qué haces con ese dato? Ahí es donde el laboratorio te provee algunas herramientas para interpretarlo, pero después para que el común de la gente pueda entender la utilidad real de ese dato que les ha generado, hay un abismo. Sí. Y son en cuestiones sumamente sensibles, como es la reconstrucción de la propia identidad, ¿no? Pensando en términos biológicos, que eso también es un debate, ¿no? Si la identidad la entendemos en términos biológicos, que justamente es lo que en esta materia venimos a deconstruir un poco. Pero bueno, ahora sí, nos queda un minuto, así que yo propongo que nos desconectemos y nos volvemos a conectar con él. Esperen que termino de grabar acá.
Bien, volvemos acá. Entonces, es un poquito esto, y que ya vamos a ver un poquito también en detalle con el trabajo de Fabio Roca, esto lo que estaba hablando Viole recién acerca de estos tests de ancestría, por ejemplo. Y justamente para estos tests de ancestría, lo que se utilizan son los que se denominan marcadores genéticos. Bien, los marcadores genéticos pueden ser genes, pueden ser regiones del ADN que no codifican para ninguna proteína, pero son regiones particulares del ADN que poseen una tasa de mutación particular. Y básicamente la característica que tienen es que van a presentar frecuencias diferentes entre lo que denominamos poblaciones parentales, ¿bien? O sea, estas poblaciones geográficas, si se quiere entender, ¿no? Para estimar, digamos, de qué región puede provenir ancestralmente los ancestros de un individuo, por ejemplo. Pero bueno, tiene ciertas ventajas y tiene ciertas limitaciones. Por un lado, hay ciertos marcadores que denominamos que son biparentales. ¿Bien? Ustedes, como ya hemos venido viendo hasta ahora, uno hereda en su núcleo, ¿bien? ADN tanto de parte paterna como de parte materna. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para un mismo gen, ¿bien? Yo tengo el aporte paterno y mi aporte materno. Esto puede servir también para, por ejemplo, sistemas sanguíneos, para proteínas, para determinadas mutaciones, etc. Bueno, estos son los marcadores biparentales, aquellos que se heredan de ambos progenitores. ¿Está bien? Y sirven para estimar la mezcla que hay de estas poblaciones parentales en un individuo o en la población. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos lo que denominamos marcadores uniparentales. Y de estos hay dos. Lo que hacen es no estudiar la mezcla, sino permite armar linajes a partir de una sola rama de los ancestros. ¿Bien? Por eso son uniparentales. Hay dos de estos. Por un lado, vamos a empezar por el segundo. Es el cromosoma Y. Bien, el cromosoma Y básicamente se hereda, es uno de los cromosomas sexuales, ¿bien? Se recuerden que tenemos los cromosomas sexuales son el X y el Y, las personas de sexo biológico femenino son XX y las personas de sexo biológico masculino son XY. Entonces, por eso se dice que el cromosoma Y es un linaje paterno. Por otro lado, tenemos el ADN mitocondrial, que es un linaje materno, ya que se hereda solamente por esta línea. Ahora vamos a ver bien por qué cada uno de ellos. Bien. En lo que se refiere a marcadores genéticos biparentales. Bien. Como ejemplo de vamos a nombrar el sistema sanguíneo ABO, que ya lo hemos estado trabajando en la parte de Mendel y todo eso, de herencia. Así que más o menos ustedes ya lo tienen claro, ¿bien? Que era el sistema ABO. Básicamente, cuando uno habla de que un individuo tiene grupo sanguíneo A, B o AB, básicamente estamos hablando de unas proteínas, bien, que se encuentran en la superficie, es decir, en la membrana celular, bien, la membrana de esa célula, se encuentran en la superficie y que tienen una característica particular, bien, que hace que nosotros la llamemos a esa proteína A. Bien, bien, esa proteína que se encuentra en la superficie también se la denomina antígeno. Bien. Entonces, por ejemplo, una persona con el grupo sanguíneo A, bueno, tiene esta proteína, o sea, tiene este antígeno A en su superficie. Bien. O sea, del glóbulo rojo. No todas las células, sino del glóbulo rojo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Mi organismo, si yo fuese del grupo sanguíneo A, mi organismo reconoce a las proteínas A, esta que están, o este antígeno A, lo reconoce como propio. ¿Bien? Entonces no va a haber una reacción inmunitaria ante ese antígeno. Pero ¿qué pasa? Si yo a ese individuo o una persona del grupo sanguíneo A le agrego sangre del grupo sanguíneo B.
Bien, bueno, pasa que el grupo sanguíneo B tiene antígenos, estas proteínas B en su superficie, por lo tanto, el organismo de este individuo lo va a reconocer como algo extraño y va a generar anticuerpos anti-B. Entonces, si yo le agrego a una transfusión sanguínea a un individuo o de un órgano determinado a un individuo, eh, puede generar una reacción inmunitaria muy severa que puede perjudicar al quien recibe la sangre. Bien, bueno, entonces lo del grupo A, antígeno A a la superficie y anticuerpos anti-B, grupo B al revés, antígeno B en su superficie de los eritrocitos del glóbulo rojo y anticuerpos en el organismo anti-A. Bien, los anticuerpos claramente son unas células que se generan a partir de células inmunes particulares. Aquellos individuos que son del grupo AB, porque recuerden que el sistema sanguíneo AB es codominante, ¿bien? Tienen ambos antígenos en su superficie, entonces no hay anticuerpos en la persona. Esto quiere decir que son los aceptores universales. Se le puede dar sangre del grupo A, sangre del grupo B, sangre del grupo AB o sangre del grupo 0, cualquiera, acepta cualquiera. Y el grupo 0, al contrario, no tiene antígenos, es como si estuviese desnudo para este tipo de proteínas. Entonces, en el plasma de los individuos van a haber anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, solamente el grupo sanguíneo 0 puede recibir sangre del grupo sanguíneo 0, sin ninguna otra posibilidad. Esto, bueno, porque está el cuadro acá, está bueno, básicamente para que les quede claro a qué se refiere los grupos sanguíneos. Pero bueno, es esto. El sistema ABO lo que hace es clasificar a la sangre por esta combinación o presencia o ausencia de los antígenos A y B. ¿Bien? O la presencia de ciertos anticuerpos específicos en el plasma. ¿Y qué se vio, por ejemplo, con este grupo sanguíneo? ¿Por qué se considera importante estudiarlo en su momento, analizarlo? Bueno, porque se vio que existía una distribución diferencial de los grupos sanguíneos en distintas regiones geográficas. ¿Bien? Asociado a no las poblaciones. Profe, Sí, ¿puedo hacerte una consulta? sí. ¿El grupo 0 es un dador universal? Así como el AB es un receptor o no? Sí, el grupo 0 es un dador universal. Ah, genial. Le puede dar a cualquiera de ellos. Pero no, solamente puede aceptar el grupo 0. Ok, gracias. De nada. Bien. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, estos marcadores genéticos biparentales lo que hacen es que se heredan de ambos progenitores, ¿no? Este individuo va a recibirlos básicamente de estos dos, este otro los recibe de acá. Entonces, bueno, se va dando como esta estimación de lo que es la mezcla génica, ¿bien? Aparte, ustedes recuerden que durante la meiosis ocurren situaciones de crossing over, situaciones, ¿no?, de segregación al azar, y todo esto como que va complejizando, ¿bien?, la mezcla de un individuo con respecto a los distintos genes que provienen de ambos, de cada uno de sus progenitores, y que a su vez estos provenían de sus dos progenitores previos. Entonces, bueno, por ejemplo, con el grupo sanguíneo ABO, lo que se vio es que se encontraba muy presente en poblaciones nativas de América, ¿bien? Cercano al 90-100% en Centro y Sudamérica, ¿bien? Del 80 al 90 en Norteamérica, otras regiones también al 100%, mientras que se encontraban totalmente ausente en Europa, básicamente, o con muy bajas concentraciones. Bien, entonces, bueno, estos marcadores genéticos bioparentales sirven justamente para esto, para ir identificando o para asociarlo. Bien, no es para identificar, sino como para asociarlo a distintos grupos geográficos particulares. Bien, claramente de esto estamos hablando de estos grupos geográficos también que se fueron generando por todos estos mecanismos microevolutivos, ¿no?, a través de los cuales se fueron poblando todos los continentes, ¿bien? Entonces, bueno, por ejemplo, otro alelo, el FI null, se encuentra casi en un 100% en la población subsahariana, está ausente casi en América o en Europa. Bueno, y así como estos, hay varios estimadores de mezcla génica. Estos marcadores biparentales. Y acá, bueno, hay que hacer como también una pequeña diferenciación, ¿no?, entre lo que es la proporción y la distribución. Porque, por ejemplo, en estas dos poblaciones,
bien, existe, por ejemplo, supongamos que no este linaje, ¿no? Pero esta población, esta ancestría genética, bien, la celeste, supongamos que estas son ancestrías genéticas distintas, bien, supongamos eso. Entonces, la ancestría genética celeste, en ambos casos se encuentran en un 40% en la población, bien. Sin embargo, en la población A se encuentra distribuido también en un 40% de la población esta ancestría, y en la población B se encuentra distribuido en el 80% de la población. Bien, por esto, porque se van dando estas situaciones de mezcla génica, bien, en los cuales un individuo puede poseer más de una ancestría. Bien, y acá hay que tener en cuenta esto que intentábamos hablar recién, que discutíamos recién con Viola acerca de la identidad, ¿no? Tanto la población parental como la ancestría genética son conceptos que generalmente no tienen correlato inequívoco con categorías sociales y culturales, ¿bien? Uno puede tener cierta ancestría y, bueno, nada, es un dato más, que después hay que ver cómo se analiza ese dato. Y además cómo Sí, se construye ese claro. dato, ¿no? O sea, ¿cuál es la población de referencia que estas empresas venden como la etnia anglosajona, la etnia de Europa del Este, ¿no? Es como que lo que se ve en estas páginas que son tan populares y que tanta gente se está masivamente haciendo los análisis ahí para entender a qué linaje pertenecen o a qué pedigrí en realidad pertenecen, en realidad muchas veces no dejan en claro cuáles son las poblaciones de referencia para establecer esos límites geográficos como si fuesen límites étnicos, ¿no? Y además tampoco aclaran que esas poblaciones de las que se tomaron las muestras son las actuales y que la migración masiva existió en la historia humana desde sus comienzos, digamos. Entonces, la foto que hoy tenemos de lo que es la distribución genética en las poblaciones actuales a lo mejor no tiene demasiada relación con la profundidad histórica que da cuenta de nuestra propia historia en términos genéticos, ¿no? ¿Con qué poblaciones de referencia yo me estoy comparando si el mundo continuamente se está moviendo? Si todos los humanos continuamente se están moviendo. Toda esa información no está disponible para los usuarios que no están más interesados que en su dato personal en cuestiones genéticas, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, claramente es importante entender todos estos conceptos, ¿no? Acerca de estos marcadores, cuando son biparentales, bien, bueno, vamos a ver los uniparentales, bien, para, bueno, entender también un poco qué significa, qué es lo que me está diciendo y quién es el que me lo está diciendo también, bien, porque claramente, como vemos, hay como ciertas, la política de ver de cómo se comunican los datos también está presente acá. Bueno, eso lo que vimos eran marcadores biparentales y les dije que había otro tipo de marcadores que son uniparentales. Hay uno de ellos que es un marcador uniparental materno, que se llama, que es el del ADN mitocondrial. La mitocondria es una pequeña organela que se encuentra en la célula, que es la encargada de generar energía, básicamente, es la fábrica de energía de la célula. ¿Bien? Y si bien lo que estuvimos viendo hasta ahora, que el ADN se encuentra en el núcleo, y es así, básicamente la amplia mayoría del ADN se encuentra en el núcleo, estas organelas tienen su propio cromosoma. ¿Bien? Tienen unas ciertas características, estos cromosomas es distinto al cromosoma del núcleo, este es un cromosoma circular, mucho más pequeño. ¿Bien? Y a su vez, si bien en cada célula hay un solo núcleo con dos pares de cromosomas, ¿bien? O sea que en cada célula un mismo gen está repetido dos veces, ¿bien? Y esto es lo que estábamos viendo recién de los biparentales. Bien, las mitocondrias, ocurre que hay cientos de mitocondrias o miles de mitocondrias en el citoplasma, ¿bien? Justamente porque es la productora de energía, hay muchas mitocondrias, y a su vez dentro de cada mitocondria hay cientos de cromosomas mitocondriales. ¿Bien? Estos cromosomas básicamente están encargados de generar ciertas proteínas necesarias para
el funcionamiento correcto y la generación de energía por parte de la mitocondria. Bien. Bueno, este ADN lo denominamos ADN mitocondrial y lo pueden encontrar así como ADN-MT. Bien. Y esto, bueno, tiene como ciertas ventajas trabajar con esto. Primero, bueno, que es una molécula que es pequeña, de todo, tiene 16.569 pares de bases, bien, es una molécula circular, básicamente, o sea que es diferente en cuanto a su conformación estructural a lo que son los cromosomas del núcleo, bien, esto es más parecido a un cromosoma de una bacteria. Básicamente, bueno, esto es forma menos extensa de lo que estuvimos hablando, y sí tiene ciertas características que la hacen útil para los estudios de ancestría. Primero que todo es que tiene una alta tasa de mutación, bien, por varias razones, muchas más que la ADN nuclear, por varias razones. Una de estas razones es que está expuesto a muchas más posibilidades de daño al ADN, ya que justamente en la mitocondria se llevan adelante muchas reacciones químicas para generar energía y se generan muchos, lo que se denominan compuestos reactivos del oxígeno, por ejemplo, bueno, no importa, que pueden dañar el ADN. Bien, entonces esto genera una mayor tasa de mutación. Y por otro lado, es que si ustedes se acuerdan, cuando vimos la ADN polimerasa, que tenía esta posibilidad de reparar los errores que iba cometiendo, ¿bien? De prueba de errores. Bien, la ADN polimerasa que está en la mitocondria no posee esta capacidad y no posee tampoco otros mecanismos de edición molecular. Entonces, ¿qué pasa? Las mutaciones que van ocurriendo, que ocurren, por lo general se van acumulando. ¿Bien? Entonces, se acumulan y se van transmitiendo a la descendencia. ¿Bien? Okay. Entonces, tiene estas características, y por otro lado, es que se hereda solamente por línea materna. Es un marcador uniparental. ¿Y esto por qué? Porque básicamente, durante la fecundación, los espermatozoides poseen la mayor cantidad de las mitocondrias, o casi todas las mitocondrias, en lo que es el cuello. No sé si se ve acá el cursor, pero en esta partecita de acá, que es el cuello del espermatozoide, tienen casi todas las mitocondrias ahí, en esta región. Esto, por más que tenga esta forma, esto es una sola célula, ¿bien? Célula haploide. Tienen las mitocondrias acá justamente para que se pueda mover el flagelo y puedan llegar hasta el óvulo. Entonces, una vez que se produce la fecundación, que ingresa solamente el ADN, el espermatozoide queda afuera, bien, todas las mitocondrias del padre se terminan, digamos, eliminando porque quedan afuera del óvulo. Bien. Entonces, todas las mitocondrias de un individuo van a ser aquellas que se encontraban en el óvulo. Entonces, por eso es que se hereda solamente por línea materna. Bien. Básicamente, bueno, entonces estudiando estas mutaciones que pueden ocurrir en el ADN mitocondrial, lo que permite hacer es distinguir distintos linajes maternos, ¿bien? Y distinguiéndolos se puede evaluar, bueno, de la misma manera que se hizo con los grupos sanguíneos, por ejemplo, se puede evaluar cómo están distribuidos estos linajes en todo el mundo, ¿no? A nivel geográfico. Entonces, por ejemplo, estos linajes se denominan haplogrupos, bien, es como el nombre que está con la letra mayúscula, y haplotipos son subtipos de estos linajes generales, bien, y bueno, esto se denomina agregando lo que dice acá, alternadamente números, letras en minúsculas. Entonces, esto, por ejemplo, sirve para ver cómo están distribuidos. Por ejemplo, en África, bien, uno de los el haplogrupo más diverso que existe es justamente el haplogrupo L, porque bueno, si entendiendo, ¿no?, que Homo sapiens surge, ¿no?, en África y a partir de acá se distribuye, acá estuvo el tiempo suficiente para que existiera mucha variedad y que existiera mucha diversidad de este linaje, ¿bien? Entonces, a medida que van migrando, bien, todo lo que es la deriva, todos estos procesos que estuvimos viendo, mecanismos microevolutivos que estuvieron viendo en la clase anterior, bien, van generando que algunos linajes se pierdan en el camino, que
la acumulación de mutaciones generen nuevos linajes, ¿bien? Y, por ejemplo, en América solamente observamos 5 tipos de linajes, A, B, C, D y X, ¿bien? Son los únicos 5 linajes que han llegado, y no solamente son los únicos 5 linajes que hay, sino que son los linajes menos diversos de todos, ¿bien? Justamente porque, bueno, en América el poblamiento se generó hace aproximadamente 15.000, 20.000 años, ¿bien? Entonces han tenido muy poco tiempo para diversificarse. Entonces, bueno, para esto, por ejemplo, pueden servir estos marcadores genéticos uniparentales como la de mitocondria. El otro marcador genético que analizamos es el cromosoma Y. ¿Bien? Entonces yo les dije que están los cromosomas autosómicos y están los cromosomas sexuales. ¿Bien? Los cromosomas sexuales son XX en las personas de sexo biológico femenino y XY en las personas de sexo biológico masculino. ¿Tá? Entonces, al encontrarse solamente en varones, sexo biológico masculino, se hereda solamente por línea paterna. ¿Bien? Y solamente puede medirse en individuos de sexo biológico. Y también tiene estas características que son como útiles, ¿no? Por ejemplo, que no recombina la mayor parte del cromosoma Y, no recombina, entonces por lo tanto también sus mutaciones son acumulables, algo similar a lo que ocurre con el ADN mitocondrial. Y por ejemplo, como A, B, C, D y X son linajes mitocondriales amerindios, el M3, el haplogrupo M3, es un indicador justamente de ancestría americana, el cromosoma Y. ¿Bien? Y bueno, esto que alcanza frecuencias del 75 al 90%. Mientras que se encuentra ausente en poblaciones europeas o subsaharianas. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos el mecanismo es el mismo con el ADN mitocondrial, pero entonces vean la diferencia de cómo los marcadores biparentales, un individuo, una población, puede poseer distintas ancestrías, bien, con respecto a sus marcadores biparentales, mientras que en los cromosomas uniparentales se posee una sola ancestría, bien, y es la que se hereda porque, bueno, por estos motivos, porque no recombinan, porque se heredan por una sola línea. Entonces, este es, por ejemplo, unos grafiquitos de cómo se heredaría, ¿no?, un cromosoma mitocondrial. Bien, esta mujer acá, esta bisabuela, bien, posee este cromosoma mitocondrial, lo hereda su hija, bien, esta tiene su propia hija, bien, lo hereda acá, y acá esta persona lo hereda tanto a su hija como a su hijo, el mismo cromosoma mitocondrial. Pero ¿qué pasa? Acá el varón lo podría, si tuviese hijos, lo podría, digamos, transmitir a la descendencia. No, porque No. se pierde. Claro, bien. Entonces acá este no lo podría transmitir, pero si esta persona, si tuviese hijas, sí lo podría seguir transmitiendo a través de la descendencia. Entonces, esa es cómo se hereda el cromosoma, los cromosomas mitocondriales. ¿Bien? Por otro lado, en el cromosoma Y, bien, es lo contrario, solamente por línea paterna, y a diferencia de lo que ocurre con el cromosoma mitocondrial, el cromosoma Y solamente está presente en personas de sexo biológico masculino, es decir, esta persona, por más que sea hija de este otro individuo, no tiene el cromosoma Y, ¿bien? Tiene 2 cromosomas Y. Entonces, esta es la manera en la cual se hereda, y es cómo se diferencia, ¿no?, con respecto a lo que son, cuando uno analiza los otros cromosomas autosómicos, sobre todo ADN nuclear, ¿bien? Como los individuos van adquiriendo tanto los cromosomas, y acá, por ejemplo, no se tiene en cuenta lo que son los procesos de entrecruzamiento, segregación al azar, ¿no?, que simplemente diferenciando cromosoma mitocondrial y cromosoma Y. Pero bueno, estos, por ejemplo, si pudiésemos pintar con un color distinto, ¿no?, genes particulares, esta tendría una combinación de colores que provendrían de acá algunos, otros provendrían de acá, ¿está bien? Entonces, por eso es que una persona puede tener más de una ancestría cuando se analizan marcadores biparentales. Bien, acá, Viole, si no sé si querés
¿Estás ahí? Sí, uno de los ejemplos que yo les había comentado que no vimos la clase pasada, que corresponde al texto de Avena que tienen para la unidad de mecanismos microevolutivos, es justamente un caso de flujo génico y es el caso de la constitución de la mezcla génica de nuestro país. Como ven en estos mapas de censos de comienzo del siglo XX, la Argentina tuvo muchas oleadas migratorias europeas recientes que generaron un imaginario que tiene, digamos, un basamento en la realidad sobre lo que es la constitución racial de nuestro país, ¿sí? Y eso alimentado también por un discurso, como ustedes ya conocen de sus materias que cursaron en antropología, ¿no? Un discurso generado por el Estado mismo, ¿no? Como forma de reconstruirse como Estado-nación. Y ese discurso eleva, digamos, la composición europea dentro de lo que es la ancestría en la población argentina, en detrimento, ¿no?, de otro tipo de herencias, como puede ser la indígena o la africana. Entonces, lo que tenemos es la posibilidad de hacer análisis en la actualidad de estos tipos de marcadores, como los que mencionaba Pacha, como es cromosoma Y, el ADN mitocondrial, para caracterizar no solamente cómo está constituida en términos genéticos la población argentina, sino también para entender cómo se dio esa población. Cómo se representan, digamos, esos diversos marcadores genéticos en la población. Y lo que vemos en este trabajo es que hay una simetría en lo que es la importancia o la relevancia de la ancestría genética europea con respecto a la ancestría indígena, cuando analizamos por separado la composición, digamos, genética por cromosoma y el ADN mitocondrial. Es decir, que los linajes maternos y los linajes paternos provenientes de Europa y los linajes locales, amerindios, tienen una composición diferente en el análisis individual, y eso se ve representado, por ejemplo, en esta gráfica que tienen ahí abajo, en la figura 2 del texto de Avena, ¿no? Diferentes lugares de la Argentina donde se han hecho esta clase de análisis, vemos digamos, una composición diferente en lo que es la importancia de los linajes parentales masculinos de origen europeo con respecto a los linajes maternos, y es con respecto a los linajes maternos locales. Y eso es porque el flujo migratorio fue asimétrico, o sea, unas primeras oleadas de hombres que venían a sentarse al continente americano. Este mismo patrón, digamos, lo podemos ver en diferentes países de América, y en nuestro país, digamos, no es la excepción. Un flujo de hombres que vinieron a poblar y una recepción por parte de mujeres de todas esas oleadas constituidas primariamente por hombres que venían a sentarse y a cruzarse con las mujeres que estaban amerindias, digamos, que estaban en el territorio americano. Obviamente que las prácticas de sometimiento que estuvieron involucradas en las primeras oleadas de la conquista tuvieron una repercusión en lo que es la constitución génica de las poblaciones americanas, ¿sí? Y en eso me refiero al sometimiento por parte de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres locales, con técnicas de violencia. Pero sin pensar necesariamente en esos escenarios de ocupación forzada de las poblaciones, también tenemos que pensar en que los flujos migratorios del periodo de entreguerras europeos, de las guerras europeas, digamos, también tuvieron un afluente de hombres que venían a sentarse y que después venían el resto de su familia a sentarse, pero en esos primeros asentamientos, digamos, de estos hombres que venían en los barcos, también había estas ocasiones de entrecruzamiento con mujeres locales. Pero digamos que es interesante cómo
podemos analizar un caso de un mecanismo microevolutivo, como puede ser el flujo génico, a partir de una visión de asimetrías sociales, entrecruzamientos forzosos, que generan esta asimetría en la composición genética de las poblaciones actuales y que en definitiva constituyen una herramienta más para entender nuestra historia, ¿no es cierto? No sé si hay otra gráfica más. Sí, de acá no, pero en otras creo que aparecía. Me parece. Pero en estas tres solamente. Bien. Bueno, entonces un poquito esto, lo que hablaba Viole, ¿no? Como este mecanismo microevolutivo también puede analizarse bien a través de estos marcadores uniparentales o biparentales y estos patrones geográficos de miscigenación. Que bueno, que ya vamos a ver más adelante también, que tiene un poco, tiene que ver justamente cómo se entiende, ¿no?, a las poblaciones, según el discurso oficial, ¿no?, de la construcción del Estado-Nación. Bueno, y un poco, ¿no?, esto es lo que también discute en su trabajo Fabio Roca, donde básicamente el objetivo que tiene este trabajo es, a través de un estudio de 40 participantes de este proyecto que era Ancestría, Genética e Identidad, que básicamente, de alguna manera, lo que pretende o lo que busca hacer es realizar estos análisis genéticos, siendo que se encuentran tan en boga hoy en día estos estudios recreativos que les nombraba Viole más temprano. Bueno, analizarlo bien desde un lugar más antropológico, bien, y contextualizar los procesos sociales que se enmarcan en esta búsqueda. ¿Por qué la gente está buscando este dato? ¿Por qué le interesa? Bien, y relacionar este dato genético individual justamente con la historia de la sociedad. ¿Bien? Entonces, esto justamente se encuentra inmerso dentro de un contexto histórico y teórico de la problemática, y esto es un poquito lo que hablaba Viole recién. Se sufrieron distintas situaciones, ¿no? Primero los conquistadores, luego los colonizadores y posteriormente con las grandes inmigraciones en épocas de guerra, ¿bien? Y en la cual, bueno, estos individuos, la mayoría se asentaban en Buenos Aires, ¿no? Entonces Buenos Aires fue el epicentro, y fue el epicentro de un discurso de esta sociedad que era homogénea, con ciertos rasgos tanto culturales como fenotípicos de blanco europeo. ¿Bien? Realmente, esto es un poco lo que hablábamos, de que cada país también tiene su propio discurso, ¿bien?, y su propia construcción identitaria. Entonces, bueno, en otros lugares la ideología estuvo más centrada en el mestizaje, como ocurre en México. ¿Bien? Bueno, pero en las últimas décadas todo esto se empezó a poner en discusión, ¿no? Y haciendo uso de estos estudios de ancestría genética se pudo analizar desde otra perspectiva. Básicamente hay un ideario, ¿no?, de lo que es la narrativa dominante. ¿Bien? Esta narrativa que se instaura por parte del Estado, ¿no?, acerca de cómo se encuentra construida una sociedad o cómo se encuentra construida el Estado-Nación. Entonces, básicamente a fines del siglo XIX se seleccionan ciertos elementos europeos y se deja en una lejanía temporal y geográfica todo aquello relacionado con poblaciones nativas o afrodescendientes. Entonces, ustedes son más chicos ahora que se han cambiado las cosas, pero en mi época, ¿no?, el afrodescendiente o el amerindio estaban básicamente centrados en algunas regiones, básicamente estaban centrados en una cuestión temporal de la época de la colonia, los actos escolares, por un lado, o los indígenas en regiones muy particulares de la Argentina y solamente en esas regiones. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es un proceso de invisibilización, ¿bien?, que estas pueden ser tanto de lo discursivo, ¿bien?, como usted hablaba recién, como acciones directas, como puede ser la matanza o el desplazamiento de distintas comunidades.
Bien, entonces de esta manera todo lo diverso del interior del país queda subyugado básicamente en el discurso a esta élite portuaria de Buenos Aires, que es justamente ideológicamente eurocéntrica. Entonces se plantea de vuelta este ideario acerca de cómo es la población de Argentina. Bien. Entonces esto sí se celebra un país blanco, homogéneo y unificado, y a la vez, ya que eliminamos del ideario a las poblaciones nativas y a los afrodescendientes, por lo tanto se encuentra libre de racismo. Bien. Y bueno, si bien hay escaso mestizaje o se lo nombra poco, el que hay se lo tiende, ¿no?, a esta fusión homogeneizada, bien, a este crisol de razas, si se quiere, que se plantea muchas veces. Pero bueno, esto también ha llevado a que en los últimos años se retome este concepto de mestizaje, bien, y se readopte de alguna manera como algo que admite una multiplicidad de elementos étnicos, ¿bien? Que puede aparecer en mosaico, que puede aparecer en tensión, ¿bien? Que es diverso y dinámico, ¿bien? No es hacer el mestizaje, puede significar distintas cosas para distintos individuos, ¿bien? Dependiendo de cómo también se autoperciben, etc. Y esto es un poco lo que veíamos recién, bueno, en el trabajo de Avena de 2010, que bueno, ahora vimos recién un solo grafiquito, pero si ustedes leyeron el texto, observan que hay otros gráficos en donde se observa que la composición genética es variada, bien, que hay tanto elementos europeos como elementos autóctonos y de la África subsahariana. Esto está en proporciones variables en distintas regiones de la Argentina, bien, y que esta misma es tanto a nivel poblacional como a nivel individual, bien, no es lo que hablábamos antes, un mismo individuo puede tener distintas composición genética bien de todos estos elementos. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, estas Queda un mezclas. minuto, Pacha. Ok, Perdón. sí. Queda un Un minuto. minuto. Si Bueno, querés. cortamos y vamos de vuelta. Bueno, Dale. repausada la. Queda poco. Compartir. A ver. Bien, entonces, estábamos acá. Bueno, esto un poco lo que ya veníamos hablando, ¿no? De los trabajos de Avena, esto que se ve, esta mezcla asimétrica por género, que fue un poco lo que ya les explicó Viole recién, ¿bien? Donde se observaba mayor cantidad o un mayor número de haplogrupos amerindios, ¿bien? Eh, haplogrupos mitocondriales amerindios, ¿bien? Mientras que se observó un mayor número de haplogrupos del cromosoma Y europeos, justamente por esta mezcla asimétrica por género, de la cual habló Viole recién. Y de vuelta es importante, bueno, que no ocurre solo a nivel poblacional, sino que también a nivel de los individuos. Y todo esto también, como les decía, surge a partir de este auge de la genética recreativa, de que tanto les hablaba Viola recién. Bien, son estas empresas que comercializan el análisis de ancestría biológica, bien, y que tienen un discurso particular de orígenes, de identidad, y algo que por ahí, como que siempre se me resulta problemático, que porque es ciencia, es verdadero. Bien. Entonces, bueno, entonces como tiene todo este discurso, pero el cual no ofrece a quien adquiere el producto las limitaciones del dato, bien, y ante una persona que puede, digamos, no estar, ¿cómo se dice? No estar al tanto, más o menos, o no estar, digamos, si no entiende bien qué significa este dato, pues fácilmente malinterpretable, ¿bien? Y esto puede tener un impacto en la construcción tanto de la identidad individual como colectiva, ¿ok? Entonces, estos test, por ejemplo, están siendo usados, entre otros, un montón de gente lo usa, ¿no? Pero también lo usan, por ejemplo, supremacistas blancos para determinar si son realmente europeos, caucásicos. Y bueno, hay algunas páginas de supremacistas blancos
por ahí que se arman trifulcas tremendas cuando les da que no lo son. Entonces, bueno, está esta cuestión, ¿no?, de esta construcción de la identidad, ¿bien? Pero una construcción identitaria también a su vez que es, al menos que tiene un montón de falencias porque hay un montón de datos, de información que no se dan, que no se comparten, entonces que no se pueden interpretar. Además que cuando uno dice, bueno, uno tiene ancestría africana porque posee tales haplogrupos o posee tal mezcla génica o desde Europa, tanto porcentaje europeo, tanto porcentaje filipino. Bueno, entonces, bueno, lo que hablaba Viola recién, ¿cuáles son las poblaciones que yo estoy tomando o que estas empresas están tomando para definir qué es una población europea? Bien, ¿cuáles son aquellas poblaciones? ¿Cuál es la mezcla que está teniendo en cuenta? Bien, porque esto se hace a partir de una base de datos que ellos tienen de lo que ellos definen población europea, bien, o lo que ellos definen población africana o filipina o americana. Bien, entonces es una base de datos que puede ser acotada o no, pero es sesgada ante lo que ellos definen que puede ser una y otra. Y bueno, esos datos tampoco se están entregando. Entonces, bueno, a diferencia básicamente de lo que son estas pruebas de genética recreativa, en la cual uno recibe un kit, toma una muestra de saliva, la envía al laboratorio que se encuentra, bueno, a la empresa, y al cabo de semanas o meses recibe el resultado. Bien, un poco el diseño metodológico del trabajo de Fabio Roca fue contrario a esto, sino que realizar 3 entrevistas semiestructuradas, una en en el momento de la toma de la muestra, otra entrevista en el momento de la entrega del resultado, y una tercera entrevista, bien, meses después, bien, como para ver cuál había sido la repercusión en el ámbito social, familiar de ese individuo. Bueno, en la primera entrevista, básicamente, la toma de muestra también era para ver por qué se lo quería hacer por qué quería llevar adelante el test, qué la motivaba a esa persona, qué esperaba, etc. Todo eso, bueno, lo pueden ver en el trabajo. Y los resultados diversos que observan es que, por ejemplo, a veces se observaba sorpresa, bien, ante cierto linaje que no se lo esperaban, o una cierta confirmación de sospechas sobre ancestría. Y muchas veces cuando se daba esta situación de sorpresa, de desconocer básicamente cierto linaje, ocurría particularmente cuando se trataba de ancestrías indígenas o africanas. ¿Bien? Entonces acá también se puede ver estos mecanismos a través de los cuales se impone un discurso muy homogeneizador. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, hablo muy a título personal. Yo, por ejemplo, puedo tengo un fácil acceso a saber de qué pueblo de Italia era mi bisabuelo. ¿Bien? Pero no tengo tanto acceso a saber de qué población amerindia era mi otra abuela por otro lado. Entonces, bueno, todas esas cosas más o menos es lo que observan en el trabajo, viene un cierto silenciamiento acerca de ciertas ancestrías, ¿bien?, en las familias. Pero bueno, también ocurre este cambio intergeneracional, ¿bien? Este cambio que genera esta posibilidad de repensar, ¿bien?, y observar otras ópticas, tanto las historias individuales como las historias colectivas. ¿Ok? Entonces, pongo esto de sabiduría. Bueno, ahora entrando en esta segunda parte, bueno, de lo anterior, ¿alguna duda, consulta quieren hacer? ¿Estamos bien? Bueno. Entrando un poco en la segunda parte del trabajo práctico de este TP, que son de las clasificaciones raciales, lo que es el racismo y el concepto de población. Bueno, para estaba recomendado los trabajos de Jablonski y de Marx, que tienen en la Biblia. Y de vuelta, la raza básicamente es un concepto que se encuentra muy difundido, ¿bien? Esté bien o esté mal, ahora vamos a ir viéndolo, pero como concepto se encuentra muy difundido, tanto para entender como para explicar la diversidad humana. ¿Bien?
raza africana, china, la que quieran, no sé, o como la quieran clasificar, es una manera, socialmente se encuentra muy distribuido para ello. Bueno, básicamente, ¿por qué, digamos, por qué hablamos de razas o por qué este término se encuentra tan difundido? Siendo que, por ejemplo, esta idea se encuentra ausente en lo que es la tradición judeocristiana. Bien, básicamente no hablamos de, o no se habla en esta tradición acerca de razas. Así que, por ende, es un origen que tiene relativamente reciente, ¿bien? Y que está más en línea con los naturalistas, con los botánicos y con los zoólogos, por ejemplo. ¿Y cómo surge? Bueno, ustedes tengan en cuenta que cuando comienzan a darse estos viajes transcontinentales, bien en barcos, estos naturalistas, ¿no? Estas personas que viajaban en los barcos, partían desde un lugar donde las personas tenían una característica fenotípica particular, si se quiere, que puede ser tez blanca, ¿no? Tez clara, y llegaban a otro lugar donde el color de la tez era de otra manera. Entonces, esto genera que se empiece a pensar, a clasificar, ¿bien? En estas razas, como que si fuesen cosas distintas, ¿bien? Pero también porque se observan, justamente al hacer estos grandes viajes en barcos, ¿no? Y llegar a regiones geográficas muy distantes unas de otras, porque se observan estos fenotipos extremos, si se quiere. Entonces, por ejemplo, Linneo, el padre de la clasificación de los organismos, básicamente plantea 4 variedades continentales: asiático o amarillo, africano o negro, americano rojo, europeo blanco, y otra variedad que denomina monstruosa, bien, para personas que nacían con malformaciones, etc. Por otro lado, Blumenbach propone 5 razas: americana, etíope, europea, malaya y mongólica, y Cuvier 3 tipos: caucasoide, mongoloide y negroide. Bien. Pero el problema de esto, que ya de por sí esto es un problema clasificarlo de una manera tan estática, ¿no?, a las poblaciones, es que además se encontraban asociadas, bien, no solamente a estas características físicas visibles, principalmente el color de la piel, sino que además se incluía ciertas características cognitivas y culturales, como pueden ser la vestimenta o el régimen de gobierno. Bien, cuando vieron toda la parte de ADN, por ejemplo, había una de las diapositivas hablaba de Watson y como de todas las sus discursos racistas que tenía, bien, y por ejemplo Watson, bien, siendo una de las personas que descubrió el ADN, todavía seguía sosteniendo que básicamente las diferencias estas se debían a las características genéticas entre los africanos y los europeos, bien, las diferencias sociales que existen, o las penurias económicas que puede pasar África o los Unidos de África, básicamente se debe por la composición genética de unos y otros. Entonces, bueno, claramente esto, si bien son un tipo de dato, ¿no? Un tipo de una concepción que se tiene de hace bastante tiempo, y tampoco hace tanto, pero se sigue manteniendo hoy en día en muchas, tanto en Watson como en un montón de partes de la sociedad. A medida que se producía el desarrollo científico, ¿no?, se fueron buscando distintos rasgos diferenciadores, no solamente el color de la piel, como puede ser medidas craniométricas o las huellas palmares y variación en el tipo de cabello que poseían, ¿no? Todas características fenotípicas como para poder clasificar, esta necesidad de clasificar a los individuos en distintos componentes geográficos. Básicamente, bueno, en el siglo XX ya se empieza a poner cada vez más en duda todos estos conceptos, ¿bien? Luego de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades ocurridas durante ella, ya el concepto de raza se deja de utilizar, ¿bien? Al menos a nivel biológico se llega a esta opción, ¿no?, de que básicamente no existen diferencias biológicas genéticas entre los individuos, ¿bien?, o al menos suficientes.
Entonces, por ejemplo, los primeros análisis se hacen justamente con el grupo sanguíneo, con el sistema ABO. Eh, se observan ciertas diferencias, estas como observadas, como las que observamos en los, eh, en los gráficos anteriores, ¿bien? Luego con la genética, con la posibilidad también de analizar ciertas regiones particulares del ADN, ¿bien? Se piensa que acá se pueden encontrar las diferencias definitivas. Es más, aún en el siglo XX, con la generación del proyecto Genoma Humano, ciertos grupos esperaban encontrar estas diferencias que diferenciaran básicamente a los distintos grupos geográficos. ¿Bien? Y bueno, ya de los años 70 se vienen realizando estos estudios de variabilidad. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuánto nos parecemos y cuántos nos diferenciamos? ¿Y entre quiénes están nuestras diferencias? Entonces, acá hay como 3 niveles de análisis distintos. Uno es intrapoblacional, otra es entre poblaciones cercanas y otros son a niveles continentales, ¿bien? A niveles de regiones geográficas más alejadas. Y lo que uno esperaría es que si las razas fueran como grupos homogéneos y distintivos, básicamente estructurados, bien, la variabilidad entre los individuos de una misma raza, entre comillas, debería ser de 0. Es decir, que deberían ser homogéneas y 100% debería ser la variabilidad existente entre razas distintas. ¿Bien? Y sin embargo, lo que se observa es que la mayor parte de la variabilidad, tomando el nivel no población, se encontraba justamente dentro de las poblaciones. Bien, acá se encuentra la mayor parte de la variabilidad y uno utilizando distintos marcadores, ya sean genéticos, proteicos o lo que decida analizar, a nivel estadístico la mayor variabilidad se encuentra dentro de las poblaciones. Puede encontrarse un 7% entre poblaciones cercanas, bien de variabilidad, y un 8% entre poblaciones de regiones más alejadas, de regiones geográficas más alejadas, como pueden ser los continentes. Bien. Entonces, todos estos estudios, bien, que se ven acá, terminan echando por tierra esta concepción de que la raza tiene un basamento biológico, bien, sea de los fenotipos, sea biológico, sea genético, bien, no hay, digamos, ningún tipo de justificativo, digamos, como para seguir utilizando el dato biológico como una manera de perpetuar el concepto de raza. ¿Bien? Y esto, bueno, se observó con distintos tipos de marcadores, como les dije, tanto proteínas como ADN nuclear, y bueno, ustedes pueden ver acá que en todos los casos, bien, la variación dentro de la población siempre era mayor, bien, que la variación dentro del continente o que la variación entre continentes. Bien. Entonces, también un poco cuando se secuencia el ADN, el genoma completo, se observa que el 99,9% del genoma era idéntico en todos los individuos y variaban unas pequeñas proporciones muy chiquitas que brindaban esta variabilidad fenotípica. Y también, y esto es un poco lo que habla también el trabajo de Jablonski, ¿no? De que cuando surgen justamente estos conceptos de raza, ¿no? Y que yo les comentaba que estos naturalistas que iban, naturalistas, antropólogos, ¿no? Que iban viajando en barco de un continente a otro, de una región muy distante a otra, veían estas variaciones extremas, ¿bien? De cuáles eran las características fenotípicas de los individuos que habitaban en ese lugar. Pero, por ejemplo, o lo que plantea Jablonski en su trabajo, ¿no? Es que muchos de estos rasgos físicos, como por ejemplo puede ser la pigmentación de la piel, presentan una distribución clinal de la variabilidad, ¿bien? Es decir, que es continua. Podemos encontrar, por ejemplo, en África, por distintos mecanismos microevolutivos que se dio de adaptación al ambiente, que se dio en ese lugar, individuos con pieles más oscuras, pero lentamente, a medida que subimos a otras latitudes, el color de la piel se va esclareciendo debido a distintas presiones selectivas de distintos mecanismos microevolutivos, ¿bien? Pero no existe una línea en la cual, ya sea una línea imaginaria o una línea, una frontera,
bien, en la cual, bueno, acá la piel es oscura y yo cruzo esta línea y la piel es clara, bien, eso no existe, sino esto es a lo que se refiere una distribución clinal. Esto va variando bien paulatinamente de una región a otra y dependiendo justamente de las condiciones ambientales o cómo se distribuyó esa población, hace cuánto tiempo que una población vive en tal lugar, no si ese tiempo fue suficiente para que actuaran los distintos mecanismos microevolutivos, ¿bien? Entonces, esto es un poco a lo que hace referencia justamente el trabajo de Jablonski. Sumado a eso, es que muchas de estas características, bien, como es el color de la piel, son rasgos que son poligénicos, es decir, que no se pueden asociar a un solo gen, ¿bien? Son distintos genes que van a determinar el color de la piel. O por otro lado, ¿no? Estas cuestiones de decir, bueno, las poblaciones africanas tienen este color de piel y tienen este tipo de nariz, asociar dos características fenotípicas distintas, ¿bien? Y de vuelta, los genes que pueden determinar o que determinan la pigmentación de la piel no son los mismos que se encuentran asociados a otros rasgos, ¿bien? Como puede ser el tipo de nariz que posee un individuo. ¿Bien? Entonces, bueno, no tiene asidero, básicamente, la concepción esta como genética, biológica del color de la piel o de estas características fenotípicas y de la raza. ¿Está bien? ¿Se entendió esto lo de la distribución clinal? Bien. Perdón, una pregunta. O Sí. sea, clinal específicamente, ¿qué significaría esto de que son regiones? ¿De cómo? Clinal significaría esto de que es por regiones. De que es variable, que es como una gama de características fenotípicas, ¿no? Entonces, desde un individuo en una región que tiene una piel más oscura por estas determinantes ambientales, microevolutivas, a lentamente, ¿no? Van cambiando las características climáticas del ambiente, etcétera, a individuos a mayores altitudes que van a tener una piel mucho más clara, ¿bien? En el caso de Jablonski, lo que habla es que justamente es por la vitamina D, bien, para proteger también a los individuos mediante la melanina, aquellos que viven en las regiones más ecuatoriales, bien, de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. Entonces, bueno, eso significa clinal, como que es este gradiente que se puede observar a lo largo que uno recorre el territorio, las distintas latitudes. Bien. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, bueno, esto de vuelta a lo que proponía esto Jablonski es que la evolución, por ejemplo, de este carácter fenotípico es este compromiso entre una tendencia a la tonalidad oscura para proteger de los efectos nocivos de los rayos ultravioletas del sol, ¿bien? Y, por otro lado, en aquellos lugares en donde la radiación solar es insuficiente o porque hay pocas horas de sol al día durante el año, que no se recibe la suficiente cantidad, para necesitar una tonalidad clara para poder promover la producción de vitamina D. ¿Bien? Entonces es este equilibrio. Entonces, bueno, uno puede preguntarse, una de las preguntas que surgen ahí, bueno, ¿por qué ciertas poblaciones amerindias no tienen una tonalidad tan oscura, digamos, si se encuentran en las mismas latitudes que las africanas? Bien, y bueno, acá también juega el papel del tiempo. Bien, de vuelta, las poblaciones amerindias ingresaron al continente hace 15 a 20 mil años atrás, entonces la acción de los mecanismos microevolutivos a veces no pueden ser lo suficientemente rápidos como para que se seleccionen estas características de una tonalidad mucho más oscura. Pero bueno, entonces un poco es este compromiso entre una y otra situación y cómo se va distribuyendo a lo largo de la geografía. Entonces, de vuelta, en términos de antropología biológica, la noción de raza ya ha sido desacreditada hace muchísimo tiempo, ¿bien? Y es entendida como, incluso como poco útil para clasificar a las poblaciones humanas, ¿bien? Hoy en día, más que todo, se habla justamente de poblaciones, ¿bien? No hablamos de razas, sino de distintas poblaciones que habitan distintas regiones, ¿bien?
Y dependiendo del estudio, una población puede ser una población continental, una población de un pueblo, etcétera, ¿no? Esto depende del estudio que se lleva adelante. Por otro lado, entonces esto también genera que este concepto de raza también es estático, ¿bien? No contempla ningún tipo de cambio, no contempla la evolución. Entonces lo segmenta. Sos tal raza y por siempre. Está relacionado con tipos ideales de Platón, ¿bien? Entonces una forma de concebir lo que es la pureza y la perfección en unidad y homogeneidad. Y bueno, no es de utilizar, no es de utilidad para explicar las diferencias biológicas de los grupos humanos, porque básicamente no tiene, digamos, no posibilita explicar diferencias biológicas, porque, bueno, al segmentar, ya está, hay esas diferencias y no hay más que esas. Pero bueno, sin embargo, es un concepto que se encuentra muy arraigado en el imaginario colectivo, entonces, por eso también es que Marx lo denomina como esta teoría popular de la herencia, ¿bien? Que no necesita un fundamento biológico para existir, ¿bien? Porque existe en la sociedad y bueno, y uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Que es un concepto que existe, que está presente, ¿bien? Que no tiene un asidero biológico, pero sí un asidero social, ¿bien? Bueno, después uno puede discutir, etcétera, cuando habla con otras personas, como antropólogos, ¿no? Como vecinos. Y bueno, y justamente al no tener este fundamento biológico, estas ideas de razas terminan perdurando en tres pilares fundamentales. Primero que todo es el racismo, ¿bien? Que es el individuo como encarnación del grupo, ¿no? Como identificador. Por otro lado es el hereditarismo, ¿bien? Que es esto que se lleva en la sangre, ¿no? Esta cuestión bueno, eh, si mi abuelo era italiano, yo, digamos, de alguna manera soy también italiano, ¿bien? Porque es algo que tengo en la sangre, o que, bueno, que también permite, digamos, que distintas dinastías perduren en las distintas monarquías, porque, bueno, es algo que se hereda por la sangre, ¿no? Relacionado. Este es un determinismo biológico, ¿bien? Y por otro lado, el esencialismo, ¿bien? Es que hay ciertas esencias que son raciales, ¿no? Ciertas características que son de determinada raza. Entonces, bueno, no sé, creo que en las clasificaciones de Linneo, el asiático era ávaro, lo que es algo por el estilo así. Entonces, bueno, ese sería el esencialismo, ¿no? Bueno, si vos sos asiático, tenés esta característica, sos ávaro. Está, digamos, y no hay posibilidad de escapar de eso. Bien, entonces esto va a ir más allá de cualquier otro dato que podamos obtener. Bien, bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Viole, ¿algo que quieras agregar, chicas, dudas, chiques, que les haya quedado? Yo no sé si recuerdan en la primera clase que tuvimos, que yo les mostré un manual de Eudeva, un manual con el que se daba clases en antropología antes de que se interrumpiera la carrera por la dictadura militar. Ustedes saben que nuestra carrera se cerró con la última dictadura militar, y antes de que eso, bueno, en antropología se utilizaba un manual de antropología física, y una de las cosas justamente con los que con los que comenzaba ese manual era justamente con la importancia de delimitar de una manera científica a las razas humanas, ¿no? Era un manual que en realidad había sido escrito en la década del 60, pero había sido traducido por Eudeva en los 70. Y tenía la fecha de publicación es 1972 en realidad. O sea, contemporáneo a los estudios de Lewontin, en los que se muestra esta inmensa variabilidad intrapoblacional en detrimento de las diferencias interpoblacionales, aún en nuestra disciplina se mantenía la necesidad de utilizar tecnologías sofisticadas, como puede ser el análisis de proteínas, el análisis de grupos sanguíneos, para reforzar la idea continental de raza. O sea que en América hay un tipo de raza y esa raza tiene su
tienes, digamos, su parte constitutiva en los grupos sanguíneos. En los europeos predomina un grupo sanguíneo y por lo tanto eso puede ser un elemento más para caracterizar a la raza blanca que caracteriza a Europa, lo mismo con el continente africano y el continente asiático. Entonces, acá vemos cómo la ciencia puede producir herramientas técnicas analíticas muy poderosas, como puede ser el análisis de grupos sanguíneos, muy sofisticadas, como puede ser el análisis de ADN, pero esas mismas herramientas, con todos esos datos, pueden reforzar ideas estereotipadas sobre lo que es la diferencia en los grupos humanos. En este caso, por ejemplo, tratar meticulosamente de establecer diferencias como compartimentos estancos a partir del color de la piel, ¿no? Entonces, reforzando, digamos, una idea preconcebida, en realidad, que tiene el científico en mente. Ignorando todos los datos de variabilidad que te están dando esta clase de marcadores. Sí, y sumado a esto, sumado a esto, también, digamos, estos datos genéticos y estos datos que nosotros decimos como de grupos sanguíneos o de haplogrupos, de linajes, también, y lo que le comentaba anteriormente con los supremacistas blancos, pueden ser utilizados de alguna manera para reforzar, digamos, estas concepciones raciales. Bien, entonces también hay que tener como mucho cuidado. Está bien, no utilizamos más el término raza desde la biología, la antropología biológica, o sea, utilizamos ahora estos otros tipos de indicadores, si se quiere. Bueno, también veamos las consecuencias que pueden tener eso o cómo están siendo interpretados, ya sea desde lo que sale de la ciencia o de lo que sale de las empresas estas de genética ancestría recreativa. ¿Bien? Porque también son fácilmente malinterpretados, por más que hablemos de poblaciones y ya no hablemos de raza, a que refuercen estas ideas. ¿Bien? Y además, que justamente es el dato que no se da cuando uno hace esta clase de análisis, es que esos marcadores en realidad se encuentran distribuidos en todas las poblaciones humanas, solamente que hay una diferencia, como vimos en las clases pasadas, hay una diferencia en las frecuencias. Cuando nosotros estudiamos los polimorfismos en las clases anteriores, en realidad lo que nosotros vemos es que hay diferencias en las frecuencias de algunos alelos, pero que esos alelos en realidad están ampliamente distribuidos. Y eso es justamente lo que permite de alguna manera la plasticidad de los humanos para poblar diferentes ambientes y estar sometidos a diferentes presiones ambientales, ¿cierto? Y que hace que, bueno, que una característica genética esté distribuida en diferentes continentes y no es solamente patrimonio de un país o de una nación, como dice Pacha, ¿no? Como los supremacistas blancos muchas veces se atribuyen, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de la capacidad genética de asimilar asimilar la lactosa de la leche, ¿no es cierto? Que los supremacistas blancos dicen, bueno, nosotros somos superiores y el signo que tenemos es que podemos tomar leche a diferencia de los africanos y los asiáticos que no lo pueden hacer. Y ese dato de dónde sale, y de un análisis genético, ¿no? Que te dice, bueno, vos tenés ese gen que te permite tomar leche sin que sea... Claro. Ese gen está más distribuido, claro, ese gen está más distribuido en poblaciones europeas, entonces bueno, eso me da esta característica y eso es lo que me hace considerar europeo. Chicas. Y eso me delimita respecto a otros. Claro. Sí. No, que quedan 7 minutos. No sé si tienen alguna consulta, otra consulta de ahora, de las clases anteriores. Si no, igualmente después volvemos, si no seguimos. Yo tengo 2 preguntas, si se puede. Por favor. Una más sobre el texto de los estudios de ancestría, creo que habla del mestizaje, que hace la comparación entre México y Argentina, y yo no lo quiero poner en términos de bien utilizado y mal utilizado, pero no entiendo cómo quizás en México era un concepto más normalizado en parte del imaginario nacional, pero le hace una crítica al mismo tiempo que propone como que se utilice más en el ámbito argentino.
Bien, básicamente eso tiene que ver un poco con esta idea, ¿no?, de la construcción del Estado, ¿bien? Y qué es lo que se piensa o cuál es el ideal que se quiere dar con respecto a cuando se construye el Estado-Nación, ¿bien? En Argentina, como vemos, surge esta construcción del Estado blanco, europeo, etc. En cambio, en México, esta cuestión del mestizaje. Pero ¿qué ocurre? Cuando la manera en la cual se construye el mestizaje en México, bien, lo que termina siendo es no viendo la diversidad que existe dentro de este mestizaje, sino que poniéndolo todo en un mismo nivel, no como todo mezclado, como esta cuestión de está el mestizo, entonces si está el mestizo está solamente eso. ¿Qué pasa con qué pasa con el amerindio? ¿Qué pasa con el africano? ¿O qué pasa con esta, digamos, variabilidad que existe dentro de los mestizajes? ¿Bien? Entonces es un poco esta cuestión de que veíamos recién en la diapositiva, una de las diapositivas, pucha que no lo tengo acá, pero que hablaba, ¿no?, de estas nuevas formas de comprender el mestizaje. Bien, esta manera que admita una multiplicidad de elementos étnicos, bien, que pueden aparecer tanto en mosaicos y que pueden aparecer en tensión, que es una cuestión más diversa y dinámica. Lo que pasa con el mestizaje también mexicano, que termina siendo estático, es eso, y no puede permitir ver toda la otra diversidad que existe. Bien, entonces por eso de ahí venía más que todo la crítica. Y además el mestizaje visto como como una composición equitativa que tendría que tener ese mismo nivel de igualdad en términos sociales, en términos de derechos, y en realidad lo que vemos en México es que no. En México también hay asimetrías de tipo por clases sociales, y ahí también hay un involucramiento del origen en términos de ancestría. Entonces, pensar que es un grupo todo mestizo, pero que ese mestizaje, no sé, no está acompañado de diferencias sociales, bueno, creo que ese es el problema que tiene México, en reconocerse con esas características identitarias, ¿no? No ver que en realidad están acompañadas de un montón de asimetrías sociales. Que en el caso argentino, o sea, están las asimetrías sociales, pero además están reforzadas por un ideario que no es tal, ¿no? Esta idea de que somos mayoritariamente de ascendencia europea por sobre otros tipos de ancestrías. Pero es interesante, digamos, la comparación entre México y países como el nuestro. Sí, es interesante. Pero los dos modelos me parece que generan un ocultamiento de injusticias a su manera. Bien. Y Gracias. ¿tenías otra pregunta? ¿Dijiste que eran dos o era la misma? Sí, pero en realidad es más porque como que no terminé de entender la explicación biológica de por qué a mayor pigmentación hay menos vulnerabilidad, en cierta forma, respecto a los rayos UV o algo por el estilo. Bien. ¿Querés, Pacha, querés explicarle vos? ¿Cómo quieras? Bueno, dale. Básicamente es... en la piel oscura se da básicamente por un pigmento natural que es la melanina. ¿Bien? Esta melanina lo que genera es una protección, ¿bien?, a los rayos ultravioleta. ¿Qué sabemos hoy? Tomás mucho sol, sin protección, lo que sea, podés desarrollar un cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en regiones ecuatoriales, ¿no?, donde el sol es muy fuerte, donde pega durante muchas horas del día, durante mucho tiempo, durante todo el año, si uno está todo el tiempo expuesto a ese tipo de radiación, hay mayor probabilidades, obviamente, de desarrollar este tipo de enfermedades a la piel, bien, cánceres, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es necesario estos mecanismos microevolutivos, ¿no?, desarrollaron que estuvieran estos individuos que tuviesen esta coloración más oscura. ¿Bien? Esta coloración más oscura, entonces, los protege de esa radiación UV. Pero por otro lado, más allá de que tiene la coloración oscura, la radiación es lo suficiente para que ocurra lo otro, que es la síntesis de la vitamina D. ¿Bien? Entonces, está ese equilibrio ahí. ¿Qué pasa?
en las latitudes mayores, bien, donde los rayos del sol ya son mucho menores durante el día, incluso durante el año, bien, vos necesitas básicamente tener una piel clara porque si no, no puedes sintetizar esta vitamina D que te hace falta, que se termina de sintetizar justamente por el contacto básicamente con los rayos del sol. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí vos tenés que tener una piel más clara y a su vez, al no estar expuesto tanto tiempo a los rayos del sol, porque no dan las horas del día, básicamente también tenés menos posibilidades de desarrollar cáncer de piel, por ejemplo. Entonces, este es el equilibrio que se da entre uno y otro, de por qué tener una pigmentación oscura para protegerte de tal cosa, pero que más allá de que te protege el sol y que es oscura, igualmente al estar expuesto a tanta radiación es suficiente para poder sintetizar esta vitamina a otras regiones, a otras latitudes, de vuelta a tener pieles claras para poder sintetizar la vitamina y a su vez no estás tan expuesto a situaciones como de cáncer de piel. Más o menos, ¿va por ahí? Nos queda Sí. un minuto, Sí. pero quiero hacer ¿nos volvemos a conectar? Que quiero Dale. hacer una mini aclaración. Dale. Paramos ahora y nos conectamos de vuelta entonces.